directamente por sus patrones, porque así lo prevé la Ley Federal del Trabajo. Ni las manos meten. No meten las manos para pertenecer al sindicato, no meten las manos para que les descuenten sus cuotas sindicales, no pueden meter las manos para pedir cuentas, no pueden meter las manos siquiera, ¿sí?, cuando el sindicato los expulse del propio sindicato y después le pida al patrón que los corra de la empresa, que los despida sin derecho a indemnización. Eso establece nuestra Ley Federal del Trabajo en la actualidad. Si el presidente plantea en su iniciativa el que haya voto libre, directo y secreto para elegir a las directivas, es también parte de la libertad sindical. No se está vulnerando la autonomía sindical. Es perfectamente compatible con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de los que México es parte. Aquí no se vulneran ni convenios internacionales, ni el 123 constitucional, ni ningún otro precepto de la Constitución. Lo único que se está pidiendo es que los trabajadores, que son los que aportan con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, esas cuotas, sepan cuál es la aplicación y el destino de las mismas, y que también tengan ellos la posibilidad de votar de manera libre, directa y secreta a sus dirigentes, para que se eviten así represalias, porque es bien sabido que si ese voto no es de esa manera, entonces, si es en contra de quien quede finalmente como líder, pues entonces ya lo agarró ojeriza, y entonces lo va a tener como adversario, como enemigo, y a la primera oportunidad lo van a echar del sindicato, y luego lo van a echar de la empresa, sin pagar la indemnización. Eso no se vale. El hecho de que se pida también que si son sindicatos de más de 150 agremiados, se pasen sus estados de resultados por un dictamen de auditor externo, pues es lo mínimo que se le exige a cualquier sociedad, ya sea mercantil, asociación civil, en fin, cualquier persona moral que tiene un patrimonio, pues debe también someterse a este escrutinio, que no lo haría el gobierno. No se está pidiendo que se rindan cuentas ante el gobierno, ni ante el Congreso, es solamente ante sus propios trabajadores. Así que a mí me parece que es muy explicable, muy entendible la posición de los sindicatos. ¿Por qué? Porque precisamente con este tipo de reformas que están orientadas hacia la transparencia, hacia la democracia interna, pues si bien es un gran beneficio para los trabajadores, no así para las dirigencias de los sindicatos. Pero la posición ambigua que hace sobre la reforma laboral, ¿todo eso es factible para que el país no tome ya una decisión? Bueno, precisamente porque, bueno, lo sabíamos desde un principio, parte de los aliados que tiene y con los que llegó el presidente electo son estos grupos sindicales. Pero es curioso que en este punto, no solamente los que están, digamos, como aliados del PRI, como parte del PRI, que los tenemos algunos aquí en la Cámara de Senadores y otros en la Cámara de Diputados, se opongan abiertamente a esta reforma, sino que también varios sindicatos de la UNT, de los llamados o autodenominados independientes, ¿verdad?, que se dicen afectados por este tipo de reformas. E incluso yo iría más allá, esta iniciativa no contiene algo que en mi opinión debiera contener, que es el que que esté prohibido por los patrones retener las cuotas sindicales a sus trabajadores, y que los paguen ellos como pagan cualquier cuota, de manera directa, libre y abierta y voluntaria, y no que se les descuente a fuerza de su salario. Ya ni ven, les llega ya mochado su salario. ¿Por qué? Pues porque les descontaron obligatoriamente la cuota, la retuvieron como si fuera el pago de un impuesto. Hagan ustedes de cuenta que es un impuesto que se entera al SAT, aquí se entera a los sindicatos. Pero Peña Nieto no debería definir una Claro que la debería definir, pero lo que ha dicho es que está a favor de la productividad, del trabajo, de la inclusión de grupos vulnerables, etcétera, pero no ha dicho que está a favor de la transparencia y la democracia sindical. Siempre se habla sobre pretexto del respeto a los derechos laborales. En realidad lo único que se está haciendo es perpetuando intereses, no de los trabajadores, de los líderes sindicales. Ok, su opinión de esta petición que tiene el PRD de buscar al PRI para crear un frente común que evite que esta reforma se apruebe en el Congreso. Pueden salirse con la suya, pueden hacer mayoría, por supuesto que sí, porque se necesita una mayoría simple para votar en uno o en otro sentido esta legislación. Pues sería una vergüenza para el país, Sería una vergüenza que después de 497 iniciativas, en 15 años, tantos intentos y tantas necesidades, no le demos a México la reforma que necesita. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Qué van a hacer, También senador? se habla de que hay un falso debate con este asunto de la democracia sindical, y a cambio de eso, pues afectar ya conquistas ganadas a lo largo de la historia. Yo los reto a que me digan, pues es que de verdad que se Está muy repite. bien que se haga lo de la reforma a los sindicatos, todo esto, pero pues también hay detrás de la reforma una serie de lesiones a la clase trabajadora. Es que es precisamente para eso son este tipo de discusiones, para que nos digan dónde están esos retrocesos, dónde se está violando alguna disposición constitucional o legal sobre derechos adquiridos.
Aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues en la contratación por horas, por ejemplo. Pero eso es preciso, son nuevas modalidades, no, esas son nuevas modalidades de contratación, que además hoy está previsto en la ley que se pueden hacer trabajos por temporada o por obra determinada, por tiempo, por obra determinada. Hoy lo dice la ley del trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que le falta precisión. Es una ley de hace 42 años que carece de esa precisión tan necesaria. No estamos diciendo que se va a sustituir el trabajo como lo tenemos hoy, los contratos como se tienen hoy, a que a partir de mañana todos son por hora. No es cierto. Son nuevas modalidades de contratación. ¿Para qué? Para que los que no encuentran trabajo, por ejemplo, los jóvenes. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes? El típico círculo vicioso. No encuentran trabajo porque no tienen experiencia. Les requieren experiencia. Pero no tienen experiencia porque nadie les da la oportunidad de su primer empleo. Y eso es precisamente por la rigidez normativa que tenemos. Los contratos a prueba, precisamente a donde van es a romper ese círculo vicioso, a que pueda haber jóvenes que sean contratados por primera vez sin la experiencia necesaria o la que les están pidiendo, pero que demuestren que tienen las capacidades, las habilidades, las competencias, la actitud y la aptitud para salir adelante, y se les pagaría salario, prestaciones y seguro social. Lo mismo los contratos con capacitación inicial obligatoria, y no serían renovables para evitar abusos, pero siempre con prestaciones y seguro social. Es decir, y si alguien puede trabajar nada más medio tiempo al día, que trabaje medio tiempo al día o 2 horas al día, pero siempre por lo menos ganando un salario mínimo. Es decir, tenemos que facilitar el acceso al mercado de trabajo para los que no tienen trabajo. No pensemos solamente en los que ya tienen un empleo, pensemos sobre todo en los que no tienen empleo en la economía formal. ¿Por qué hay tanta informalidad? Precisamente porque ante la falta de certidumbre jurídica prefieren contratar por fuera. Ese es el gran problema que tenemos. Esa precariedad con los líderes de los Yo estoy totalmente dispuesto, como siempre lo he estado y como siempre lo hice. Pero entonces la reforma no conculca derechos laborales. No, señor, de ninguna manera. Yo lo puedo asegurar, se los puedo de veras asegurar porque conozco muy bien esta iniciativa y conozco las iniciativas anteriores. Se hace una serie de precisiones que son absolutamente necesarias para el ejercicio de derechos de una y otra parte. Miren, una legislación laboral debe buscar el equilibrio entre los factores de la producción, que son los que participan en el trabajo, es decir, capital y trabajo, patrones y trabajadores con sus sindicatos. Es falso que se esté afectando la contratación colectiva, es falso que se esté afectando el derecho de huelga. Por ejemplo, al decir que después de 60 días de una huelga en una entidad, por ejemplo una universidad, que prestan servicios públicos, si después de 2 meses no hay arreglo y el sindicato no quiere levantar la huelga, bueno, ¿por qué solamente es el sindicato el único que puede invocar un arbitraje? ¿Por qué no puede ser la otra parte que también diga que venga un árbitro y que diga quién tiene la razón, pero que regresemos pronto todos a trabajar? Estos son 60 días en tratado de servicios públicos, pero serían 120 días para cualquier otra empresa. Francamente no sentimos que eso sea vulnerar el derecho de huelga, no, pero sí es evitar huelgas eternas que, como hemos visto en otras ocasiones, se pueden usar incluso como medio de chantaje, o limitar en un juicio laboral el monto de salarios caídos a 1 año, y que después de 1 año se paguen intereses nada más y ya no los salarios caídos. ¿Por qué? Porque artificialmente los abogar huelgas eternas, que como hemos visto en otras ocasiones, se pueden usar incluso como medio de chantaje, o limitar en un juicio laboral el monto de salarios caídos a 1 año, y que después de 1 año se paguen intereses nada más y ya no los salarios caídos. ¿Por qué? Porque artificialmente los abogados lo que están haciendo es prolongar hasta por 50 meses en promedio los juicios individuales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y eso mata auténticamente a las empresas. Entonces, no estamos cambiando las liquidaciones, ni la reinstalación en caso de una demanda ante un despido injustificado, no se afecta la contratación colectiva, el derecho de huelga, ni la jornada de trabajo. Es más, se amplían los derechos de la mujer, se le da a la mujer el derecho a que ella escoja cómo divide sus 12 semanas antes y después del parto. Se le da a la mujer el derecho a que pueda salir 1 hora antes de trabajar si está en el periodo de lactancia. Se castiga el hostigamiento y el acoso sexual. Se regula de una manera muy precisa el trabajo de los jornaleros agrícolas, de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Se castiga con cárcel a quien contrate a menores de 14 años fuera del círculo familiar. Se hace un específico capítulo para la regulación en el trabajo en minas de carbón. Se prohíbe el trabajo en los pozos, en los pocitos estos de la zona carbonífera en Coahuila. Se castiga incluso como delito al patrón que por negligencia hubiera provocado la muerte de un trabajador en estos trabajos en minas. Es decir, verdaderamente es una legislación vanguardista, es una legislación moderna que está orientada completamente a la competitividad, a la productividad
y créanmelo bien, al trabajo decente. Senador, ¿ustedes le pedirían a Peña Nieto una definición pública? Sí, es necesario que la tenga, pública y precisa. Es muy importante que la tenga, porque va a ser en beneficio de México. Y él va a gobernar México a partir de diciembre. Pero no podemos pensar o quedarnos satisfechos con una reforma a medias, una reforma descafeinada. ¿Hasta ahora el PRI es rehén de los intereses de sus sindicatos? Bueno, simplemente hoy se está viendo, y precisamente gracias a que es una iniciativa preferente, hoy sí tienen un plazo límite. Gracias solo a que es una iniciativa preferente, porque si no, yo les podría apostar a que esta iniciativa se iría, como si fueron las anteriores, a la congeladora. Muchísimas gracias. Gracias.